Sí, ahí. Los anteojos los podés tener, si querés, no pasa nada. Igual veo bien, no hay problema. Miércoles 8 de mayo, aquí en el auditorio de TICMAS, la plataforma educativa que se presenta en la Feria del Libro. Y para hablar sobre educación y para hablar sobre cómo se lee en la escuela, cuáles son los libros que acompañan, estamos con Carolina Tosi, doctora en lingüística, escritora, profesional de las letras y profesional también en la educación. Gracias por tener este tiempo con nosotros aquí en el auditorio de TICMAS. Vamos a hablar en particular de tu libro, Escritos para Enseñar. Y si querés, te digo buenas tardes y te hago la primera pregunta. ¿Cómo se arma un canon o cómo se arma un currículo de libros en una escuela? ¿Qué se tienen presente, qué se tiene en mente cuando se arma? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría estar acá. En realidad, a ver, no es que se arma canon de libros, sino que muchas veces en los mismos colegios los docentes van eligiendo los libros que van a adoptar en función de las editoriales que les vienen a ofrecer el material. Me dicen que tenés que hablar más así, más derecho. A ver, ahí, así, y me quedo ahí. ¿Empiezo de nuevo? No, se te escucha. Bueno. Justamente lo que hacen los colegios es pactar la adopción por grado del libro y después en lo que es ya las bibliotecas muchas veces también se va como reclutando los libros que se van utilizando grado a grado y ahí se puede de alguna manera hacer un archivo de los libros de texto que se van eligiendo. Otra cosa, o sea, digamos, en otra línea también podemos pensar en las compras del Estado, que ahí sí justamente los colegios reciben los libros, a veces son elegidos directamente por el Estado y en otros casos, como por ejemplo lo que sucede en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay una opción de 3 libros y es el mismo docente el que escoge el material. En todas las disciplinas, en todas las materias. Sí, hay disciplinas que son más adeptas al uso de libros de texto que otras y también depende mucho del nivel. Generalmente los libros escolares se utilizan más en primer y segundo ciclo, diría yo, y ya después los grados más grandes o en secundario hay un uso menor del libro de texto. O a veces lo que puede pasar es que se solicita un libro de texto y cada chico trae uno diferente. No hay una prescripción de un único manual como si pasa en los grados más chicos. Pero eso, va a depender de la práctica específica de cada colegio. ¿Cómo son las buenas prácticas en el uso de libros de texto? Buena pregunta. Lo que yo pienso realmente es que el libro de texto no tiene que ser el estructurador de la clase, que es lo que sucede muchas veces. A veces el docente, por falta de tiempo, utiliza un libro y no hace una selección de otras actividades, de información. El libro de texto pasa a ser su única información bibliográfica y eso es lo que no tendría que pasar. Lo ideal es que se nutra de ese saber sistematizado del libro de texto, de las actividades, pero que después haga su recorrido con otros recursos. Por ejemplo, con los recursos digitales, ¿no? Obviamente va a depender de la disciplina, pero por ejemplo en ciencias sociales se puede ver un programa, un documental, y plantear actividades que tienen que ver con el grupo, porque también tenemos que pensar que no se puede utilizar o seguir la misma secuencia didáctica que por ahí plantea el libro en todos los grupos, ¿no? Bueno, hablas de recursos y pienso Internet como un factor que abre, hoy Internet te permite tener tu libro de texto, pero en realidad puedes tener cualquier contenido. En esta fantasía de que en Internet está todo, ¿no? Exactamente. Lo que sucede ahí, es que se puede pensar obviamente que el docente se va a servir de los textos de Internet y obviamente sucede y es más, se celebra también, ¿no? Que se puede interactuar con textos impresos y con los textos en Internet. Lo que sucede es que, ahí el docente tiene que buscar, ¿no? Los textos que son confiables, de páginas confiables, ser como un catador, ¿no? Podríamos decir, de qué materiales pueden servir. Hay muy buenos recursos que están en portales educativos como por ejemplo Educar,
Y también, bueno, hay páginas de especialistas que pueden sacar información, pero siempre tratando justamente de que el docente pueda, ¿no? Guiar ese tránsito que hacen los alumnos por esos materiales. ¿Cuál es la diferencia entre un libro de texto, de un libro de texto en el aula, y un libro de lectura cuando llevas una novela o un libro de cuentos al aula? Bueno, en realidad, hay cursos, por ejemplo, que no eligen libro de texto, pero sí fomentan la lectura de libros de literatura. Y bueno, y a veces puede ser que un grado elija un plan lector, ¿no? O sea, produzca un plan lector que puede tener 2, 3, 4 libros, depende lo que decía el docente. Y ahí la lectura va a ser diferente, porque justamente en los libros de literatura el recurso se piensa como complementario, ¿no? Es decir, el profesor arma su clase y los alumnos van leyendo, ya sea en clase, ya sea en la casa, etcétera. Puede ser en la biblioteca, lectura individual, lectura compartida, pero ya las actividades ahí y la secuencia didáctica en sí la plantea el docente. De nuevo, ¿y esa lectura vos la podés hacer en casa con un libro de texto? ¿Se puede...? A ver, sí, la sí. idea de modelo de... Perdón, que hice la pregunta a la mitad de camino, pero la idea de modelo de aula invertida, ¿el libro de texto la acompaña? ¿Sirve para que en el aula vos puedas darle esa calidad distinta al docente? Sí, yo creo que sí. Y es más, muchas veces puede pasar que aquel alumno que, por ejemplo, no puede ir a clase por ciertos motivos, puede continuar el aprendizaje o el seguimiento de ese tema en su casa. Entonces, esta lectura se puede hacer del mismo modo, ¿no? O sea, sea en la clase regida y acompañada por el docente y después la lectura en la casa, ¿no? Del tema correspondiente, o también se le pueden mandar actividades, etcétera. Habitualmente hay un análisis que se hace sobre los chicos del secundario que llegan a quinto año con dificultades para comprender la lectura, como si una capacidad de lectoescritura disminuida. Los libros de texto en ese sentido han bajado la calidad, mantienen el mismo tono. ¿Cómo hace el docente para acompañarse por un texto cuando justamente es una de las claves esa falla? Bueno, justamente esa fue una de las preguntas que motivaron mi investigación y mi libro. Y yo lo que encontré fue en un análisis diacrónico que hice bastante exhaustivo de libros de texto desde los 60 hasta el 2006. Porque, bueno, puse justamente como límite la ley de educación, ¿no? Y ahí fue lo que encontré es que hay algunos aspectos que son regulares, ¿no? O sea, que de uso regular en el libro de texto, como por ejemplo, uso de negritas, introducción del discurso ajeno en forma no tan explícita, marcas de, por ejemplo, hay discursos que no suelen incorporarse a la explicación. Por ejemplo, citas. Generalmente hay como una especie de estructuración del libro de texto que tenés. A ver, es para que empieces un poco como está pensado un libro de texto ahora. Yo te lo describo a ver si te lo puedes imaginar. Viste que está una columna central, la teoría, ¿no? Y generalmente en los sectores laterales hay actividades y discurso ajeno, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, se coloca textos de especialistas o de la opinión pública, pero lo que no hay es justamente una conformación de ese saber teórico desde diferentes voces. Es como que se construye que el conocimiento es está acá, pero no hay una construcción discursiva en el sentido de, bueno, este concepto lo dijo tal autor, hay polémica, hay una hipótesis que es refutada, que eso sí se ve en el ámbito académico, pero en el discurso pedagógico, como se quiere hacer más sencillo, muchas veces no aparece eso. En algunos casos sí, pero en otros no. Bueno, te adelantaste a mi siguiente pregunta, que era si el libro sigue siendo la gran autoridad del aula, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, es una fuente de saber y muchas veces lo que está en el libro de texto es la verdad, ¿no? Para muchos usuarios. Pero bueno, obviamente lo que tiene que hacer el docente es ser crítico también con ese libro de texto. Y volviendo un poco a la pregunta esta de la comprensión lectora, que me quedó ahí sin responder,
lo que yo propongo justamente en el libro es esta cuestión de analizar algunas cuestiones discursivas, por ejemplo, que no haya siempre preguntas de contenido. Viste que la mayoría es, ¿qué es la célula? ¿Cómo se compone? Bueno, sino ir, por ejemplo, a una nominalización, atracción gravitatoria. Es un concepto muy difícil para un chico de sexto grado. Bueno, tratar de ir ahí. ¿Qué tipo de palabra es? ¿De dónde viene atracción? ¿Qué es lo que atrae a qué? Entonces, si uno va más hacia lo lingüístico, se puede comprender mejor. Estamos ayudando a los estudiantes a comprender mejor, aún cuando ya son, cuando son más chicos. Es una alfabetización que hay que hacer desde la primaria, seguir en el secundario, porque si no, muchas veces sucede que en la facultad, ¿no?, nos encontramos con chicos que tienen serias dificultades para la lectura, ¿no? Yo recuerdo en mi primaria esos manuales de quinto o sexto grado, que eran manuales gordos. También recuerdo estar en tercer año en la clase de química y que mi profesor, que se llamaba Salonia y que terminó siendo gran amigo mío muchos años después, decía, vayan a comprar el manual del alumno bonaerense de sexto grado, cuando uno tenía problemas, qué sé yo, en la regla de 3. Y él decía, eso ya lo tendrían que haber visto en tal lugar. Me refiero a que de repente la complejización de los manuales de la primaria eran muchísimos. Yo no sé si ahora hay un manual tan gordo y tan complejo como los de la década del 80. ¿Sabes lo que pasa, Patricio? Que ahí lo que cambió es lo que se llama maqueta en el libro de texto, que la maqueta es la disposición de la página. Entonces, vos ahí seguramente tenías mucha cantidad de texto corrido. En cambio, ahora hay menos texto, justamente porque se quiere atraer al lector del siglo XXI, que justamente tiene una lectura más fragmentada. Entonces, hay quizás un poco menos de información que la que vos leías, más actividades, o sea, hay un planteamiento diferente que justamente va más a lo empírico quizás, ¿no? A la actividad, y también hay disparadores a enlaces, por ejemplo. Hay una interrelación mayor también con lo que es la cultura digital. Bueno, te hago la última pregunta y te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Hace unos días estuvo aquí un pedagogo español que se llama Domenech, de apellido, y con él hablamos sobre la tecnología en el aula, y él contaba que él es un gran promotor de la calculadora en el aula, y decía que bueno, que esas herramientas en realidad, una vez que vos aprendés el procedimiento, ya podés usar la calculadora. Y en mi cabeza, un poco conservadora, yo se lo discutí y él me dijo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una división con dos términos o por dos números? Y dije, bueno, tiene razón, pero no se lo quise aceptar del todo porque sigo siendo conservador. Muy bien. Pero pienso en el nuevo tipo de aula y con la tecnología adentro del aula, ya el teléfono, las computadoras, el acceso a internet, la tecnología que ya nos invade. ¿Cuál es el lugar del libro en toda esa dinámica? Bueno, justamente vinimos de una conferencia en la CAP que hablamos sobre ese tema. Lo que, en general coincidíamos es que no podemos hablar de que haya un corrimiento del libro, por ahora al menos, sino que conviven tanto el libro como las nuevas tecnologías. Por un lado, también hay que pensar que no todas las escuelas tienen computadoras, acceso a los ordenadores, y también el tema de la conectividad. Quizás sí, por ahí más el tema del celular, ¿no?, que se está incorporando para hacer búsquedas. Por ejemplo, hace poco hablé con una docente que usa todo el tiempo el celular para, por ejemplo, consultas lexicográficas, por ejemplo, para consultas en el DRAE. Bueno, eso pensaba que yo de chico iba con el diccionario al colegio, hoy eso no existe más. Seguramente hay docentes que también traen el libro impreso, pero es cierto que la consulta lexicográfica creo que todos la hacemos más que nada con a través de medios digitales. Entonces me parece que hay una combinación entre lo que es lo digital y el libro, y me parece que pueden convivir muy bien en el aula, pero como ya te decía, y el docente es el que tiene que aunar, ¿no?, y trazar ese recorrido entre los dos tipos de materiales. Carolina, te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS.
Muchas gracias al auditorio y a Patricia. Los aplausos hablan de que la charla estuvo buenísima, Muy me bien. parece, porque empezaron a aplaudir antes de que yo dijera nada. Así que nada, me callo y los dejo que te aplaudan de nuevo. Bueno, muchas gracias.